Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tratar la fiebre. Vamos a ver una introducción, hablar de la regulación de la temperatura en el cuerpo y también de su fisiopatología. Bien, la temperatura normal del cuerpo se regula consiste en el equilibrio entre dos procesos opuestos. Primero, la producción de energía en forma de calor, llamada termogénesis, producida en el músculo y en el hígado, y segundo, la pérdida de esta a través de la emisión de rayos infrarrojos y también desde la piel y los pulmones, bien, hacia el medio ambiente. Su regulación, como otros aspectos fundamentales de la biología, comprende la compleja interacción de la respuesta autonómica, endocrina y de comportamiento, dirigidas en este caso por neuronas termosensibles ubicadas en la región preóptica, el hipotálamo anterior y las estructuras adyacentes. El cuerpo puede además intercambiar pasivamente energía con el ambiente. Termorregulación. La temperatura corporal central, que es la temperatura de la sangre en la aurícula derecha, tiene un valor promedio de 37 grados Celsius, con variaciones diarias no mayores a 0.6 grados Celsius. En condiciones fisiológicas, cuando la temperatura corporal central se eleva, se produce vasodilatación cutánea y aumento de la sudoración, que disipa calor por convección y por evaporación. Respectivamente, si la temperatura corporal central desciende, se aumenta la producción de calor por incremento insensible del tono muscular, y se atenúa su pérdida por disminución de la sudoración y vasoconstricción. Cuando el estrés por frío es intenso, los calofríos incrementan la producción de calor durante breve tiempo, casi tanto como un ejercicio máximo. La red termorreguladora sería en realidad más compleja. Las neuronas de la región preóptica y del hipotálamo anterior reciben además información de termorreceptores de la piel y la médula espinal. Estas aferencias por una vía multisináptica desde el haz espinotalámico y pasando por la formación reticular del tronco cerebral, finalizan en los centros hipotalámicos. Los mecanismos de termorregulación, si bien están regidos por el sistema nervioso central, en el centro termorregulador hipotalámico, son involuntarios y automáticos. Permiten que la temperatura corporal desarrolle cambios diurnos y previsibles, esto denominado el ciclo circadiano, que va desde los 36 grados al amanecer hasta los 37.5 al caer la tarde. Este ritmo circadiano se adquiere en los primeros meses de vida y se conserva para siempre. Las variaciones circadianas se producen aún durante los episodios febriles, en los cuales existe una temperatura media elevada, a pesar de que la agresión que los genera es constante durante todo el día. Pueden aparecer variaciones adicionales de la temperatura corporal normal con la ingesta de alimentos, la ovulación y el ejercicio físico violento o intenso. Los seres humanos participan en la termorregulación a través de distintas conductas voluntarias. Por ejemplo, nuestra vestimenta nos da mucho calor, nos sacamos ropa, alimentos, hace calor, un refresco, o hace frío, tomamos un café, un té, y la calefacción o refrigeración de los ambientes. Ahora, la definición de fiebre. En la práctica asistencial se utilizan referencias periféricas de la temperatura corporal central. La temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos, medida en la cavidad bucal, es de 36.8 más o menos 0.4 grados Celsius. Existen diferencias en los valores, de acuerdo con el territorio anatómico que se emplea en la medición. Así, la temperatura rectal es 0.3 grados Celsius superior a la obtenida en el mismo momento en la cavidad oral, y esta a su vez excede en 0.6 grados a la registrada simultáneamente en la axila. El término fiebre se define la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, mayor a 37.5 en la cavidad oral.
Debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, mediada por citocinas, en respuesta a un estímulo pirogénico, capaz de producir calor exógeno, en función del ritmo circadiano deben considerarse como fiebre los registros matinales mayores a 37.2 grados y los vespertinos mayores a 37.7. Cuando la fiebre es muy elevada, mayor a 41.5, se designa como hiperpirexia. En la fiebre, la temperatura corporal se eleva como resultado de una respuesta homeostática intacta. El término hipotermia define la temperatura corporal central menor a 35 grados Celsius. Puede ocurrir en forma accidental por exposición a una temperatura ambiental baja como consecuencia de una condición de enfermedad, por ejemplo un shock o consumo de drogas como el alcohol, anestesias o marihuana. Fisiopatológicamente, la fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro. Es estereotipada, es decir, que siempre lo mismo, se mantiene un patrón independiente del desencadenante, mediada por una cascada de citoquinas, prostaglandinas y producida por múltiples procesos que generan inflamación, ya sean estos infecciosos o no. La capacidad de elevar la temperatura corporal en respuesta a un estímulo inflamatorio no es patrimonio exclusivo del ser humano. Con escasas excepciones, está presente en los mamíferos, reptiles, anfibios y peces, como también en muchos invertebrados. Constituye una respuesta casi universal de los animales a la enfermedad, que se expresa en distintos niveles de la escala biológica. La respuesta febril se pone en marcha cuando los agentes externos al huésped, que reciben el nombre genérico de pirógenos exógenos, acá se muestran unos ejemplos, y estos pirógenos exógenos producidos en un foco infeccioso estimulan la síntesis y liberación a la circulación desde los monocitos y macrófagos, los neutrófilos, algunos grupos de linfocitos T, fibroblastos y células endoteliales activadas, de proteínas proinflamatorias de bajo peso molecular y corta vida media intravascular llamadas citoquinas. Por lo menos una docena de estas son capaces de producir fiebre y se las denomina pirógenos endógenos, generados en las células del huésped. Las mejor conocidas son interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta, que es probablemente el más potente de los pirógenos endógenos, y el factor de necrosis tumoral abreviado TNF. Acá se muestran otros ejemplos de interferona alfa, otras moléculas que producen esto. Estas moléculas, una vez liberadas, pueden inducir la expresión de otras similares, siguiendo la cascada de citoquinas, así como la de sus propios receptores. Se ha demostrado que las citoquinas también pueden originarse en células no inmunes de tejido neoplásico. Las citoquinas pirogénicas circulantes establecen la comunicación biológica entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. Probablemente sean incapaces de atravesar la barrera hematoencefálica al ser reconocidas por las células endoteliales del órgano vasculoso de la lámina terminal, y inducen a través de la expresión de la enzima ciclooxigenasa 2 la producción de mediadores lipídicos, las prostaglandinas, por ejemplo. Los niveles tisulares de prostaglandina E2, que normalmente son indetectables en el cerebro, durante la fiebre están elevados en el tejido. Durante la fiebre están elevados en el tejido hipotalámico y en el tercer ventrículo. Algunas toxinas microbianas pueden estimular en forma directa la producción de prostaglandina E2 hipotalámica, prescindiendo de las citoquinas. La prostaglandina E2 a su vez estimula a las células gliales que liberan AMP cíclico. Este neurotransmisor determina que las neuronas del termostato hipotalámico, por disminución de la activación de las neuronas preópticas sensibles al calor y la excitación de las neuronas sensibles al frío,
estimulen los mecanismos de termogénesis y regulen la temperatura corporal a un nivel más elevado que el normal. Algunas infecciones virales del sistema nervioso central que inducirían la síntesis local intracerebral las de citoquinas pirogénicas por las células gliales y algunas neuronas estimularían al centro termorregulador prescindiendo del OVLT, que era el órgano vasculoso de la lámina terminal. Es probable que fragmentos pequeños de pirógenos endógenos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y pirógenos endógenos cerebrales producidos como respuesta de los pirógenos endógenos circulantes actúen de la misma manera. Los mecanismos termorreguladores involucrados en la génesis de la fiebre son los que el ser humano no febril utiliza de manera para mantener la temperatura corporal normal en un ambiente frío. Algunas pruebas sugieren que la fisiopatología enunciada puede tener caminos alternativos. 1. Es muy probable la existencia de un importante complejo de criógenos endógenos, hormonas, estimulantes alfa, angina vasopresina, que actuarían como techo térmico, es decir, un límite superior para la respuesta febril, sobre la que existe escasa información bibliográfica, previniendo la elevación sobre los 41-42 grados. Segundo, algunos estímulos abdominales transmitidos por el nervio vago son importantes agentes propirógenos. Tercero, es posible desencadenar fiebre en animales de experimento que carecen de citoquinas y sus receptores. Son 3 puntos aparte. Si bien el conocimiento de la fisiopatología de la fiebre ha progresado en los últimos años, se ignora si la fiebre en sí misma es beneficiosa o nociva para el organismo. Está demostrado que durante la fiebre, algunos microorganismos pueden ser inhibidos directamente por la temperatura corporal elevada, mientras que otros se hacen más susceptibles al poder bactericida del suero y los antimicrobianos. La fiebre también mejora la función inmunológica expresada por el incremento de la síntesis de anticuerpos, aumenta la activación del linfocito T, la función de los neutrófilos y el metabolismo oxidativo de los macrófagos. C. Algunos antimicrobianos son más efectivos. Como contrapartida, la actividad de la célula natural killer y la producción de linfocitos T citotóxicos se deteriora con la fiebre. Además, las temperaturas extremas sobre 42 o igual grados son deletéricas para los procesos inmunológicos que mejoran con la fiebre moderada. A pesar de la controversia, las pruebas indican que en los rangos usuales de fiebre, la mayoría de los mecanismos de defensa del huésped son más activos y que muchos patógenos son más susceptibles a esto. Sin embargo, no existen estudios que demuestren que la fiebre mejora la evolución de enfermedades infecciosas en los humanos. La elevación de la temperatura corporal afecta además distintos procesos celulares, desde la síntesis de ácido nucleico y proteínas hasta la permeabilidad de la membrana celular y la concentración citoplasmática de iones, por lo que se sospecha que temperaturas muy elevadas pueden dañar el sistema nervioso central y otros sistemas orgánicos. En la fiebre, a diferencia de la hipertermia, la temperatura corporal sigue siendo regulada por el hipotálamo, y en un rango de 40 a 42 grados Celsius no existen pruebas que demuestren un efecto deleterio en el organismo. El paciente con daño cerebral y fiebre debe ser considerado una excepción, ya que la liberación de aminoácidos excitatorios por la despolarización neuronal potenciaría la lesión producida por hipoxia, isquemia o convulsiones repetidas o prolongadas. También puede considerarse como excepciones la fiebre que aparece en el enfermo con circulación coronaria precaria, la fiebre induce taquicardia, que aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. Interesante eso. En el plaquetopénico,
La fiebre incrementa el defecto homeostático producido por la disminución del número de plaquetas. La mujer embarazada y el niño con convulsiones. Entonces, vemos el siguiente cuadro, que es como el resumen de la fisiopatología de la fiebre. Tenemos los pirógenos exógenos que nos van a estimular una activación de nuestro sistema inmune. Distintas células proinflamatorias van a comenzar la síntesis y liberación de las citoquinas pirogénicas que vimos acá. Las células endoteliales, el organismo vasculosum de la lámina terminal también se ve afectado, producen prostaglandina E2, y las células en el nivel de hipotálamo sensan esto y producen los pirógenos endógenos cerebrales. Acá dice producción cerebral de citoquinas pirogénicas. ¿Bien? Las neuronas termorreguladoras hipotalámicas se elevan el nivel de la temperatura, y uno puede llegar a tener conductas instintivas como abrigarse para controlar esto que viene a dar con la fiebre. Bien, entonces ustedes pueden analizarlo, un resumen de todo lo que acabamos de leer, y en el siguiente video vamos a ver el diagnóstico diferencial. Bien, adiós.